¿Qué pasaría si te dijera que Apocalipsis 13 no habla del futuro, sino del presente? ¿Qué pasaría si la bestia, la marca y la guerra contra los santos no estuvieran llegando, sino que ya estuvieran sucediendo aquí mismo, ante tus propios ojos? Antes de juzgar, antes de discrepar, antes de irte, tengo una simple petición. Quédate hasta el final, porque si eso es cierto, no solo cambia tu forma de leer la Biblia, cambia tu forma de entender la historia, cambia tu forma de entenderte a ti mismo. Ahora, una pausa rápida. Deja un me gusta ahora, porque este video no le va a gustar a todos. Comenta desde dónde lo estás viendo y la hora exacta. Quiero ver qué tan lejos llega este mensaje. Respira profundo, porque después de esto nunca volverás a ver el sistema de la misma manera. Vamos a empezar. Durante siglos, el Apocalipsis fue postergado, siempre hasta el fin de los tiempos, siempre hasta un mañana indefinido, siempre hasta un escenario tan lejano que nadie podía confrontarlo con la realidad. Esta distancia creó comodidad, creó silencio, creó ceguera. Pero ¿qué pasa si esta interpretación es precisamente el error que permitió que la profecía se cumpliera sin ser reconocida? ¿Qué pasaría si el Apocalipsis no hubiera sido escrito para predecir un futuro distante, sino para revelar un sistema que atravesaría la historia, cambiando de forma pero nunca de esencia? La palabra Apocalipsis en sí no significa destrucción, significa revelación, algo oculto que se expone, algo que siempre ha estado ahí, pero que ahora se puede ver. Apocalipsis 13 comienza con una imagen poderosa: y vi una bestia que subía del mar. Para el lector moderno, esto suena excesivamente simbólico, casi fantástico, pero para el lector bíblico original, el significado era claro. El mar representa pueblos, multitudes, naciones. La bestia no surge de la nada, surge de la humanidad organizada, de las estructuras creadas por los hombres en su afán de poder. En lenguaje profético, las bestias no representan monstruos literales, representan imperios, sistemas de gobierno, estructuras de dominación. Daniel ya lo había dejado claro siglos antes. Cada bestia era un reino, cada reino una forma de controlar personas, recursos y narrativas. Por lo tanto, cuando Juan describe una bestia de alcance global, no se refiere a un individuo aislado ni a un dictador específico. Describe un sistema vivo, expansivo, adaptable y persistente. Y aquí está el primer error de la lectura moderna: buscar a un hombre cuando el texto describe un mecanismo. La bestia de Apocalipsis 13 posee características de imperios anteriores. No surge en su forma pura, es un conjunto. Posee la fuerza de Babilonia, la brutalidad de Medo-Persia, la expansión cultural de Grecia y la ingeniería política de Roma. Todo ello reunido en una estructura histórica única y continua. El texto afirma que una de sus cabezas fue herida de muerte, pero la herida sanó. Roma cayó, dicen los libros, pero Roma nunca murió. Se fragmentó, se renombró, se reinventó. El imperio simplemente cambió armaduras por contratos, legiones por ejércitos modernos, templos por instituciones financieras y legales. La bestia no solo gobierna territorios, gobierna conciencias. El mundo entero se maravilla con ella, no por adoración religiosa explícita, sino por dependencia. Sus monedas dominan el comercio, sus modelos económicos se copian, sus leyes se exportan, su cultura se consume globalmente, su narrativa histórica se convierte en la narrativa oficial del planeta. Esto no es casualidad, esto es hegemonía. Y luego el texto dice algo que la mayoría de la gente prefiere ignorar: se le permitió hacer guerra contra los santos. No contra todo el mundo, no contra todos indiscriminadamente, contra los santos. Esto lo cambia todo, porque ahora surge una pregunta que la teología tradicional rara vez aborda con honestidad: ¿quiénes son los santos? ¿Dónde están estas personas que a lo largo de la historia han sido blanco de una guerra continua, no solo militar, sino también económica, legal, cultural, psicológica y espiritual? Si esta profecía se limitara al futuro, no habría forma de identificar a este grupo hoy. Pero si describe un proceso histórico en curso, entonces las señales deberían estar por todas partes. Y lo son. La guerra descrita en Apocalipsis 13 no se libra solo con armas, se libra con leyes, con contratos, con sistemas bancarios, con currículos escolares, con imágenes, con narrativas repetidas hasta que se vuelven normal.
iguales. Es una guerra que no necesita matar a todos, solo marcarlos, solo excluirlos, solo limitarlos, solo convencer a un pueblo de que su condición es natural, inevitable o merecida. La bestia no necesita campos de batalla cuando controla quién puede comprar, vender, trabajar, heredar, aprender y prosperar. Y entonces surge la conexión incómoda. En la historia de América hay un pueblo que fue arrancado de su tierra, transportado en masa, marcado como propiedad, privado de identidad, excluido del sistema económico, perseguido legalmente incluso después de la liberación y mantenido bajo vigilancia constante hasta el día de hoy. Esto no fue casualidad, no fue una serie de errores históricos aislados, fue una arquitectura de poder. Durante siglos, estas personas se definieron no por lo que eran, sino por lo que el sistema decía que eran: esclavos, mercancía, clase baja, minoría permanente, problema social. E incluso cuando las corrientes retrocedieron, las estructuras permanecieron. La guerra continuó, solo cambió el lenguaje. Las leyes reemplazaron a los látigos, los bancos reemplazaron a las subastas, las prisiones reemplazaron a los cuarteles de esclavos, las narrativas reemplazaron a las cadenas, pero el objetivo seguía siendo el mismo: el control. Apocalipsis 13 no describe el caos, describe el orden, un orden creado para beneficiar a unos y restringir a otros, un orden tan bien estructurado que parece natural, invisible, normal. Y si esta bestia no es un imperio lejano del pasado, ni un villano futurista que está por venir, sino el mismo sistema bajo el cual vivimos, y si el error no es llamarlo profecía, sino pretender que es solo historia. Este capítulo no requiere que estés de acuerdo, solo requiere que lo observes, porque si Apocalipsis 13 habla del presente, entonces el siguiente paso es inevitable: identificar cómo se libró esta guerra y quién ha sido su objetivo desde el principio. Se hace oscuro, silencio. La guerra descrita en Apocalipsis 13 no comienza con explosiones, comienza con la captura. Antes del control viene la separación, antes de la sumisión viene el desmembramiento, antes de la obediencia viene la destrucción de la identidad. En la historia, toda guerra total comienza así. Cuando el texto afirma que la bestia hace guerra contra los santos, no se refiere a una confrontación rápida, directa o visible. Describe una guerra prolongada y silenciosa, diseñada para durar generaciones. Una guerra que busca no solo dominar territorios, sino redefinir a las personas. La historia de los negros americanos comienza precisamente en este punto. Millones de personas fueron arrancadas de sus hogares. No emigraron, no eligieron irse. Fueron capturadas, amontonadas en barcos, transportadas como carga. Este detalle no es secundario, sino central, porque la profecía no solo dice que habría esclavitud, describe el método, el desplazamiento, la deshumanización. La guerra comienza en el cuerpo, pero no termina allí. Al llegar a América, estas personas no solo fueron obligadas a trabajar, fueron obligadas a olvidar. Les cambiaron el nombre, prohibieron sus lenguas, demonizaron sus creencias, sus lazos familiares fueron sistemáticamente rotos, separaron a los hombres de las mujeres, vendieron a los niños lejos de sus padres, abuelos fueron abandonados a su suerte. Nada de esto fue aleatorio. La destrucción de la familia es un arma de guerra, la destrucción de la memoria es un arma de guerra, la destrucción de la continuidad cultural es un arma de guerra. Y aquí hay un punto crucial: la bestia no necesita matar a los santos para derrotarlos, solo necesita desconectarlos de quienes son. Durante la esclavitud, cualquier intento de preservar la identidad se castigaba con extrema violencia. Hablar la propia lengua, cantar canciones ancestrales, practicar rituales, conservar el nombre, todo esto se consideraba una amenaza, porque la identidad genera resistencia, la memoria genera fuerza. El sistema entendió esto desde el principio. La guerra contra los santos no fue meramente económica, fue espiritual y psicológica. Cuando terminó la esclavitud formal, muchos creyeron que la guerra había terminado, pero los sistemas no funcionan así. La bestia no abandona una estrategia que funciona, la perfecciona. Las cadenas cayeron, pero fueron reemplazadas por leyes. Las subastas cesaron, pero fueron reemplazadas por contratos desiguales.
individuales. Los capataces desaparecieron, pero fueron reemplazados por policías, jueces y carceleros. La guerra continuó, ahora legalizada. Las leyes conocidas como códigos criminalizaban comportamientos comunes, pero solo para un grupo específico: estar desempleado, caminar sin documentos, reunirse en grupo, defenderse. Todo podía convertirse en delito, y cada delito conducía de nuevo al trabajo forzoso, ahora llamado castigo. El texto del Apocalipsis no dice que la bestia actúe al margen de la ley. Al contrario, crea la ley. La guerra contra los santos siempre ha operado con apariencia de legalidad, siempre ha tenido justificación moral, siempre se ha presentado como orden, seguridad y progreso. Y eso es lo que lo hace tan efectivo. Con el tiempo, el sistema se volvió aún más sofisticado. Ya no necesitaba justificar la opresión con discursos religiosos explícitos. Bastaban las estadísticas, bastaban las narrativas. Bastaba repetir que la desigualdad era resultado de fallos individuales, nunca de problemas estructurales. De este modo, la guerra se volvió invisible para aquellos que no son su objetivo. Mientras tanto, los efectos se acumulaban: pobreza hereditaria, exclusión educativa, violencia concentrada, vigilancia constante. Un ciclo que se retroalimenta y que luego se utiliza como prueba de que el problema es la propia gente. Esta es una de las armas más crueles de la bestia: hacer que la víctima parezca culpable. Apocalipsis 13 afirma que el sistema recibe autoridad para prevalecer contra los santos. Prevalecer no significa aniquilarlos por completo, significa mantener suficiente control para impedir la ascensión, la autonomía y la organización. Y siempre que hubo un intento de romper ese ciclo, la respuesta fue rápida. Las rebeliones fueron aplastadas, los líderes fueron asesinados, los movimientos fueron infiltrados, desacreditados o destruidos desde dentro, siempre bajo el pretexto de mantener el orden. La bestia no teme al caos, teme a la conciencia colectiva. Por lo tanto, la guerra también se extendió al ámbito simbólico. La historia comenzó a ser contada por el vencedor. Se borraron las contribuciones, se distorsionó la ascendencia. El pasado se reescribió para sustentar el presente. Generaciones crecieron aprendiendo que sus antepasados carecían de civilización, historia y valor. Una mentira repetida tantas veces que empezó a parecer verdad. Este es el punto en el que la guerra entra en la mente. La revelación habla de una marca en la frente y la mano. Más que económica, es mental. La frente representa la identidad, el pensamiento y la conciencia. La mano representa el trabajo, la acción y la supervivencia. Cuando un sistema puede controlar cómo te ves a ti mismo y cómo trabajas, ya no necesita cadenas visibles. La guerra contra los santos entonces alcanza su forma más eficiente: un pueblo prisionero sin saber que está en guerra, pero toda guerra deja su huella. Y a pesar de todo, algo sobrevivió. Sobrevivió gracias a la música, en lamentos que evocaban la liberación. Sobrevivió gracias a una fe que no tenía sentido en medio del sufrimiento, pero persistió. Sobrevivió gracias a la creatividad, la resistencia cultural y la capacidad de transformar el dolor en expresión. Estos no son accidentes culturales, son remanentes de identidad. La bestia intentó aplastarlos por completo, pero falló, porque la profecía nunca dijo que los santos serían destruidos. Dijo que serían perseguidos, oprimidos, marcados, pero no borrado. Y eso nos lleva al punto de inflexión. Si la guerra contra los santos ha estado en curso desde el comienzo de la historia estadounidense, entonces lo que vemos hoy no es el comienzo, sino el resultado acumulado. Un sistema que se ha normalizado tanto que cuestionarlo suena radical. Pero la revelación no pretende consolar, pretende exponer. Y cuando la guerra finalmente se reconoce como tal, algo cambia. Porque el siguiente paso ya no es preguntarse si esto está sucediendo, sino cómo el sistema mantiene este control hasta el día de hoy. Apocalipsis 13 no dice que la marca de la bestia aparece primero en la piel, aparece en el sistema. El texto es específico: y que nadie pudiese comprar ni vender si no tuviese la marca. Esta frase casi siempre se pospone al futuro, asociada a chips, códigos o tecnologías que aún no existen. Pero esto plantea una pregunta simple e incómoda: ¿desde cuándo el control económico necesita tecnología futurista para funcionar? La historia demuestra que no es necesario.
necesario. Controlar quién puede comprar y vender siempre ha sido el arma de dominación más eficaz. Quien controla el acceso a la supervivencia, controla el comportamiento. Quien controla el trabajo, controla la esperanza de vida. Quien controla la economía, controla el destino. Y este control nunca ha sido distribuido equitativamente. Tras la esclavitud formal, la promesa era simple, libertad. Pero la libertad sin acceso económico es solo una sofisticada ilusión. El sistema lo comprendió rápidamente. Sin tierra, sin crédito, sin capital inicial, sin herencia. Un pueblo liberado en el papel, pero excluido en la práctica. Mientras otros grupos recibían tierras, incentivos, financiación y protección legal, la población negra se vio obligada a vivir en un espacio específico, barrios definidos, trabajos precarios y contratos abusivos, no por casualidad, por diseño. Se dibujaron mapas, se trazaron líneas rojas, zonas enteras se clasificaron como indeseables. En estas zonas los bancos no invirtieron, los negocios no prosperaron, las casas no se revalorizaron, las familias no acumularon riqueza. No se trataba de un prejuicio individual, era una política institucional. El sistema decidía silenciosamente quién podía comprar y quién no podía vender. Esa es la señal. No es un objeto físico, sino una condición impuesta, un estatus social que determina si participas plenamente en la economía o si simplemente sobrevives al margen. El texto del Apocalipsis dice que la marca se coloca en la mano o la frente. Esto no es casual. La mano representa el trabajo, la producción, el esfuerzo físico. La frente representa la mente, la identidad, la conciencia. Cuando un pueblo se ve obligado a trabajar más para recibir menos, eso es una marca en la mano. Cuando a un pueblo se le enseña a aceptar esta condición como normal, eso es una marca en la mente. La economía se convierte en el nuevo lenguaje de la guerra. Durante décadas se negaron empleos sistemáticamente, los salarios se estancaron, se bloquearon los ascensos, se disolvieron sindicatos a la fuerza. Cuando el trabajo legal fracasó, el sistema ofreció otra vía, la criminalización. Aquí la profecía se vuelve aún más precisa. Si nadie puede comprar ni vender sin la marca, expulsar a alguien de la economía es una forma directa de control. Las cárceles no son solo un castigo, son una exclusión económica total. Una persona encarcelada no genera su propio patrimonio. Una persona con antecedentes penales tiene acceso limitado al empleo, al crédito y a la vivienda. Una familia afectada por esto hereda las consecuencias. El ciclo está completo y luego el sistema señala el resultado y dice, ¿ves? No prosperan. Pero la prosperidad nunca fue permitida. La marca de la bestia no necesita ser visible cuando está incrustada en contratos, algoritmos bancarios, criterios crediticios, políticas de zonificación urbana y antecedentes penales permanentes. Todo esto determina día a día quién puede participar en el mercado en igualdad de condiciones. El Apocalipsis no dice que solo algunos reciben la marca, dice que todos están obligados a lidiar con ella, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos. Pero no todos sufren de la misma manera. Para algunos, el sistema les beneficia, para otros, es como una prisión invisible. Esta asimetría no es un defecto del sistema, es su propósito. Y cuanto más invisible sea el control, más efectivo será, porque cuando el control se percibe como meritocracia, la víctima empieza a culparse. Cuando la exclusión se llama falta de esfuerzo, el sistema se absuelve a sí mismo. Cuando la desigualdad se convierte en una estadística, la guerra se convierte en una abstracción. Pero el texto bíblico nunca lo llamó una abstracción, lo llamó guerra. Una guerra donde las armas son leyes, donde las batallas son decisiones económicas, donde las víctimas son cifras en los informes. Y sin embargo, la profecía dice algo crucial. El sistema solo tiene poder por un tiempo. Esto significa que la señal no es permanente. Significa que el control tiene un límite de tiempo. Significa que lo impuesto puede ser expuesto. Y la exposición es el comienzo del colapso. Porque un sistema que se basa en la invisibilidad entra en crisis cuando se le nombra. Cuando las personas empiezan a comprender que su exclusión no es un accidente, sino la norma. Cuando comprenden que su lucha no es individual, sino estructural. Cuando conectan
conectan la historia, la economía y la profecía. En ese momento la señal comienza a fallar, no porque el sistema cambie por bondad, sino porque pierde su principal arma, el silencio. Y es exactamente ahí donde avanza la narración bíblica, porque Apocalipsis 13 no termina con la marca. Prepara el terreno para algo aún más peligroso para la bestia, el despertar de la conciencia. Si la marca controla quién puede comprar y vender, el siguiente paso es entender quién controla la verdad. Antes de controlar el cuerpo, todo sistema aprende a controlar la mente. Antes de dominar las economías, domina las narrativas. Y antes de esclavizar generaciones, redefine quiénes creen ser esas generaciones. Apocalipsis 13 habla de una marca en la frente. La frente no es casual. En el lenguaje bíblico representa el pensamiento, la identidad y la conciencia. Es el lugar de las decisiones internas, de quién soy. Si la marca fuera meramente económica, el sistema sería inestable. La gente hambrienta se rebelaría, pero cuando la marca llega a la mente, la dominación se vuelve autoimpuesta. La guerra contra los santos entra entonces en su fase más profunda, el borrado de la identidad. Cuando los pueblos africanos llegaron a América, no llegaron con las manos vacías. Trajeron historia, espiritualidad, organización social y memoria ancestral. Esto era peligroso. Un pueblo que sabe quién es puede resistir. Un pueblo que recuerda de dónde viene puede reorganizarse. Así que el sistema hizo algo más efectivo que la violencia física. Le cambió el nombre. Los nombres fueron reemplazados por los apellidos de los propietarios. Las diferentes etnias fueron reprimidas bajo una etiqueta genérica. Las lenguas distintas fueron silenciadas. Y con el tiempo incluso los orígenes se oscurecieron. Ya no pertenecía a una nación, un pueblo, un linaje. Era simplemente negro, luego esclavo, luego ex-esclavo, luego minoría. Cada etiqueta nos alejaba más de la raíz. Esa es la marca que deja en la mente. Cuando un pueblo deja de verse como heredero de algo y comienza a verse simplemente como superviviente, el sistema ha ganado una batalla crucial. La Biblia muestra repetidamente que la identidad precede al destino. Israel siempre fue llamado por su nombre antes de ser llamado a su misión. Cuando se roba el nombre, también se confunde el propósito, y el sistema lo sabía. Por lo tanto, la educación se moldeó cuidadosamente. La historia enseñada siempre comenzó en el momento del dolor. Nunca antes, nunca más allá. Como si nada hubiera existido antes de la esclavitud. Como si la identidad comenzara con el trauma. Un pueblo sin pasado es un pueblo sin reivindicaciones. La religión, que debería liberar, se ha transformado en una herramienta de subyugación. Se seleccionaron textos, versos aislados, contextos ignorados. La fe se presentó no como liberación del cautiverio, sino como aceptación del sufrimiento. El mensaje no era «estás injustamente oprimido», era «acepta tu posición, obedece, espera en el cielo». De este modo, la espiritualidad se desconectó de la justicia. Este es el papel del segundo poder en Apocalipsis 13, aquel que se presenta como cordero pero habla como dragón. Un sistema religioso que parece manso, pero sostiene la estructura de la bestia. No necesita mentir todo el tiempo, solo necesita ser selectivo con lo que dice. Mientras tanto, se produjeron imágenes, pinturas, estatuas, películas, representaciones sagradas que no se parecían a quienes sufrían, sino a quienes dominaban. Esto crea un profundo efecto psicológico, la asociación de lo divino con el opresor y de la inferioridad con los oprimidos. Es difícil verse a uno mismo como portador de promesas cuando todo a tu alrededor dice que naciste para servir. Esta es la marca más difícil de eliminar, porque no está en el cuerpo, está en el reflejo. El Apocalipsis habla de adorar a la bestia, no en el sentido religioso clásico, sino en el sentido de aceptar el orden establecido. Cuando el sistema define el éxito, la belleza, la inteligencia, la moralidad e incluso la espiritualidad, y todos empiezan a medirse con estos estándares, se está adorando a la bestia, sin templos, sin himnos, sin rituales explícitos. La adoración ocurre cuando nadie más puede imaginar una alternativa. Pero aquí está el detalle que el sistema nunca logró borrar por completo. La memoria residual sobrevivió gracias a sus cánticos, a sus lamentos que hablaban de liberación, a sus historias susurradas, a su resistencia
inteligencia cultural, a su creatividad que brotó incluso en entornos hostiles. Estos no son accidentes, son fragmentos de identidad que han escapado a todo control. La marca en la mente nunca fue perfecta, y es precisamente por eso que el sistema reacciona con tanta fuerza cuando alguien empieza a cuestionar la narrativa oficial. Cuando alguien pregunta ¿quién soy realmente? Cuando alguien conecta la historia, la fe y la experiencia vivida. Porque este tipo de preguntas amenazan más que las protestas. Amenaza la estructura psicológica de la dominación. Cuando un pueblo empieza a verse no solo como víctima, sino como blanco específico de un sistema histórico, algo cambia. La culpa empieza a desvanecerse. La confusión empieza a disiparse. El sufrimiento empieza a cobrar contexto. El contexto genera conciencia. El Apocalipsis no llama a esto locura, lo llama revelación. Todo el libro trata de levantar el velo. Demuestra que detrás de lo que parece normal se esconde un conflicto espiritual, político e histórico mucho mayor. La marca en la mente es el principal campo de batalla. Y cuando empieza a fallar, el sistema entra en pánico. Porque un pueblo que recupera su identidad ya no puede ser controlado de la misma manera. Empieza a cuestionar las leyes, la economía, la religión, la historia. Empieza a reorganizarse internamente. Y esto nos lleva al siguiente punto inevitable. Si la identidad fue robada, si la guerra fue sistémica, si la señal funcionó durante siglos, todo sistema de dominación depende de una cosa por encima de todas las demás: la ignorancia colectiva. No ignorancia en el sentido de falta de inteligencia, sino ignorancia en el sentido de desconocer la propia posición en la historia. Apocalipsis 13 describe un poder que parece invencible, un sistema que controla la economía, la política, la cultura y la religión. Pero el texto mismo deja claro que este poder no es absoluto, está permitido por un tiempo. Esto significa que hay un límite, y los límites implican colapso. El despertar comienza cuando las preguntas cambian. Durante siglos, la pregunta que se le planteaba al pueblo oprimido era ¿qué me pasa? Pero el despertar comienza cuando esa pregunta es sustituida por otra: ¿qué le pasa al sistema? Este simple cambio de enfoque es explosivo. Cuando la gente empieza a conectar los puntos, historia, economía, leyes, fe, identidad, la narrativa de inferioridad empieza a desmoronarse. El dolor no desaparece, pero cobra contexto, y el contexto transforma el sufrimiento en conciencia. Es precisamente en este punto cuando la bestia reacciona, porque el sistema no teme las protestas aisladas, no teme la indignación pasajera, teme la conciencia estructurada, teme cuando el cuestionamiento deja de ser emocional y se vuelve histórico, espiritual y sistémico. Siempre que ha habido un movimiento colectivo de despertar, la respuesta ha sido predecible: vigilancia, represión, infiltración, criminalización, difamación. No porque el sistema sea frágil, sino porque depende de la invisibilidad. Cuando a la guerra se le llama guerra, pierde su camuflaje. La bestia prefiere ser vista como orden natural, realidad económica, mérito, inevitable. Entra en crisis cuando se la expone como una estructura construida, mantenida por decisiones humanas a lo largo del tiempo. Por lo tanto, cualquier intento de recuperar la identidad se etiqueta inmediatamente como peligroso, radical, extremista, divisivo. El contenido no importa, sino el efecto. Un pueblo que empieza a verse como un objetivo histórico deja de interiorizar la culpa, y un pueblo que deja de culparse empieza a organizarse. Este es el punto de inflexión. Apocalipsis 13 muestra que el sistema exige lealtad total, no solo obediencia externa, sino adhesión interior. Cuando esa adhesión empieza a flaquear, la coerción aumenta. Más leyes, más vigilancia, más control narrativo, más censura disfrazada de protección. Esto no es señal de fuerza, es señal de miedo, porque el despertar no ocurre de golpe, ocurre en oleadas. Primero los individuos, luego las familias, luego las comunidades. La gente empieza a estudiar por su cuenta, a comparar versiones de la historia, a releer textos antiguos con nuevos ojos, a cuestionar imágenes, traducciones, doctrinas. Nada de esto es violento, pero todo es amenazante. El sistema se da cuenta de que ya no controla por completo la mente, y cuando la huella mental empieza a fallar, el control económico por sí solo no puede sostener la dominación por mucho tiempo. Es en
este escenario donde emergen contradicciones cada vez más visibles. Un sistema que se proclama justo, pero genera una desigualdad constante. Un sistema que habla de libertad, pero depende del encarcelamiento masivo. Un sistema que se proclama moral, pero se nutre de la exclusión. Estas contradicciones siempre han existido. La diferencia es que ahora se están notando. El despertar no es unánime, nunca lo ha sido. El Apocalipsis habla de un remanente, un grupo que ve antes que los demás, un grupo que comienza a distanciarse mentalmente de la narrativa dominante, y esto genera conflicto interno, familias divididas, comunidades tensas, iglesias incómodas, instituciones bajo presión. Todo esto es síntoma de transición. La bestia prefiere la falsa estabilidad a la verdad liberadora. Pero el texto bíblico es claro. El dominio de la bestia no es eterno. Es limitado en el tiempo y tiene un propósito. Existe para revelar algo mayor. Y aquí radica la ironía central de la profecía. Cuanto más intenta el sistema preservarse, más se expone. Cuanto más controla, más revela su verdadera naturaleza. Cuanto más reprime, más confirma la existencia de la guerra. Despertar no significa que todo cambie de inmediato. Significa que las mentiras pierden su monopolio. Y esto es irreversible. Una vez que alguien percibe el patrón, ya no puede descontarlo. Una vez que alguien comprende que su historia no comenzó con la esclavitud, ya no acepta que ésta lo defina. Una vez que alguien se da cuenta de que su exclusión fue orquestada, ya no internaliza la culpa. Este es el principio del fin de cualquier sistema de dominación. Pero el Apocalipsis no termina con el conflicto. Señala algo más allá. Si hay un despertar, entonces hay un propósito. Si hay una revelación, entonces hay una respuesta. Toda revelación conlleva una responsabilidad. Ver no es el final del proceso, sino el principio. Apocalipsis 13 nunca se escribió para glorificar a la bestia. Se escribió para desenmascararla. El texto no termina con la opresión, porque esta no es el capítulo final de la historia. Es simplemente el escenario que prepara algo mayor. Después de la marca, después de la guerra, después del control, un recuerdo regresa de golpe. El sistema siempre ha funcionado para mantener al pueblo en un estado constante de reacción, sobreviviendo, intentando recuperarse, apagando incendios. Un pueblo cansado no estudia, un pueblo confundido no se organiza, un pueblo sin memoria no exige sus derechos. Por eso el despertar es tan peligroso para la bestia. Cuando la memoria empieza a regresar, el control empieza a desmoronarse, no porque el sistema pierda sus herramientas externas, sino porque pierde su autoridad interna. La obediencia deja de ser automática, el miedo deja de ser paralizante, la narrativa dominante deja de ser la única posible. El Apocalipsis muestra que la bestia reina por un tiempo, pero no define el fin. Su poder es permitido, no absoluto. Esto significa que tiene un límite histórico, espiritual y moral, y cualquier sistema que excede sus límites colapsa. La memoria restaurada no es nostalgia, no es una idealización del pasado, es una reconexión con el propósito. Es comprender que la historia no comenzó con el trauma, ni termina con la opresión. Cuando un pueblo recuerda quién es, comienza a hacerse preguntas diferentes. ¿Por qué nuestras comunidades fueron diseñadas de esta manera? ¿Por qué nuestras instituciones funcionan de esta manera? ¿Quién se beneficia de nuestra fragmentación? ¿Qué nos quitaron y por qué? Estas preguntas no crean caos, crean claridad. Y la claridad genera dirección. La restauración bíblica nunca fue meramente espiritual en un sentido abstracto. Siempre implicó justicia, reparación, el retorno a la dignidad y la reconstrucción de lo destruido. Cuando Israel recordó, se reorganizó. Cuando se reorganizó, el sistema opresor tembló, no porque Israel fuera perfecto, sino porque era consciente. El texto del Apocalipsis señala un momento en el que la bestia pierde su monopolio sobre la verdad. Las mentiras ya no se sostienen por sí solas. Las contradicciones quedan al descubierto. La violencia necesaria para mantener el orden aumenta, y esto revela debilidad, no fuerza. El sistema entra en modo defensivo, más control, más vigilancia, más narrativas de miedo, más intentos de dividir, confundir y desacreditar. Pero nada de eso puede borrar una conciencia que ha despertado. La restauración empieza desde dentro. Empieza con la forma en que un pueblo se ve a sí mismo, educa a sus hijos, construye su cultura,
cura, gestiona sus recursos y protege su memoria. No depende del permiso de la bestia, depende de negarse a seguir viviendo bajo sus mentiras. Y aquí está la parte que rara vez se dice con claridad. Despertarse no garantiza un bienestar inmediato. El Apocalipsis nunca prometió eso. Ella prometió la verdad, y la verdad siempre viene con la confrontación. Pero también prometió que la bestia caería, que Babilonia no permanecería, que el sistema que prospera con la explotación se derrumbaría bajo el peso de su propia injusticia. El futuro, entonces, no es la ausencia de conflicto, es un cambio de posición dentro de él. Ya no somos víctimas inconscientes, sino participantes lúcidos de la historia. Ya no somos objetos de la narrativa, sino sujetos de ella. Ya no nos define la marca, sino la memoria restaurada. El Apocalipsis habla de sellos, no solo de marcas. Un sello es una identificación legítima, pertenencia, reconocimiento, mientras que la bestia marca para controlar, la restauración sella para preservar. Esto significa que no todos despertarán al mismo tiempo, no todos aceptarán esta interpretación, y eso es de esperar. El texto nunca habló de unanimidad, hablaba de remanentes, de grupos que ven primero, recuerdan primero y se reposicionan primero. Estos grupos no están llamados al odio, no están llamados a la venganza, están llamados a la lucidez, porque un sistema construido sobre mentiras se derrumba al ser expuesto con claridad, y un pueblo que comprende su historia ya no puede ser gobernado de la misma manera. El capítulo final no trata de destrucción, trata de transición. La bestia pierde poder no cuando es atacada desde afuera, sino cuando deja de alimentarse desde adentro, cuando su lógica ya no se acepta como natural, cuando su narrativa deja de ser internalizada y ya ha comenzado. La pregunta que queda no es si el sistema colapsará, la pregunta es ¿quién serás cuando eso ocurra? ¿Alguien sigue apegado a la marca o se guía por la memoria? La revelación no termina con el miedo, termina con el discernimiento, y el discernimiento requiere elección. La bestia ha sido revelada, la guerra ha sido expuesta, la señal ha sido identificada, el despertar está en marcha. Lo que viene a continuación no está escrito en detalle, porque depende de la respuesta de quienes lo vean. La revelación ya ocurrió, ahora queda por decidir qué hacer con ella.